Muy buenas noches y empezamos un día más, un miércoles más, un nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? La verdad es que es un placer estar otro día más aquí con vosotros, con Adrián. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, la verdad. Aquí con mi café como de costumbre. Ya os vamos viendo por ahí. Por ahí estás comentando ya cositas. Sí, a lo del juicio de Jenny Hermoso. Es que no damos para más. Ya, o No. sea. Es que de verdad que la actualidad política nos está consumiendo. Y estamos centrándonos mucho en nuestros palos más inmediatos. Pero sí, lo de Jenny. Lo de Jenny Hermoso he visto sobre todo la trifulca, ¿no? Con el juez que ha habido, con el responsable de comunicación de la federación. Ha sido una maravilla, ¿no? Me Sí, gusta sí. mucho comparar a un juez, el juez del caso de Jenny Hermoso, con el juez del caso de Rejón, que es como, madre No, mía, no hay color, la no hay verdad. color, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Una Una locura, sí, auténtica sí, sí, locura. sí. Ya sin más, vamos a pasar a la primera sección, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de qué está pasando en Vox, ¿no, Adrián? Sí. Porque la verdad es que ha sido todo, como he dicho, bastante inesperado. Para el que no lo sepa, ¿no? Tenemos a Juan García Gallardo Frings, que es el era, qué placer decir esto, era el vicepresidente de Castilla y León, y de repente, ayer, dimitió de su cargo, ¿vale? Exactamente. Lanzaba una carta diciendo que se iba y veladamente lanzaba varios ataques a la dirección de Vox, aunque eso sí, bastante sutiles, ¿vale? Efectivamente, el viceflorero se ha ido. Y claro, esto es sorprendente porque García Gallardo ha sido de los miembros más fanáticos de Vox, ¿vale? Ha sido un cargo que ha defendido a capa y espada las siglas, lo que hace la Dirección Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo esto era bastante poco probable que ocurriese. Y esto, ¿vale? ¿Por qué ha ocurrido? Pues por lo de siempre. Absolutamente, el argumentario ha sido el de siempre. Falta de democracia interna, la dirección nacional que hace exactamente lo que le da la gana, que no negocian nada, etcétera, etcétera. Además, Gallardo inicialmente ha sido, como os decía, sutil con el ataque, pero ¿qué ha pasado? Vox no admite el disenso. Ellos dicen que vienen aquí a disentir, pero es falso, ¿vale? Ellos vienen a intentar vivir de la política y imponer sus ideales, porque esta gente no tolera las críticas, ni el disenso, ni llevar otras opiniones, y dentro del partido lo demuestran. Entonces, ¿qué pasó ayer? Pues ayer, cuando García Gallardo estaba como un medio de buen rollo, intentando justificar su salida y diciendo que, bueno, que era un tema más personal, que no había llegado que tenía algunos problemas con la dirección, pero que era una cosa suya y que no sé qué, se le echó encima todo Vox. No solamente todo Vox, sino además todas las cuentas a sueldo de Vox. Esto es muy importante. Y entonces es cuando ya se ha enfadado. Sabiga. Cuando ya ha dicho que iría a Cope, qué tal, y en Cope, pues eso, estaba bastante encabronado en la entrevista que ha dado hoy. Y todo esto, pues bueno, nos lleva a lo siguiente, que es que Vox sigue siendo un hervidero por dentro. Es decir, si os dais cuenta, Vox no para de echar altos cargos del partido. Prácticamente cualquiera que lleve la contraria a la dirección nacional o cualquiera que lleve un poco la contra a Santiago Abascal. Estas son las personas que enseguida se van fuera de Vox, ¿no? Porque en Vox solo hay una persona que manda, ¿vale? De hecho, creo que lo han dicho, ¿no? En plan de que el único líder es Santiago Abascal en todo el territorio, no, también en todos los territorios individuales, en todas las autonomías, y es muy revelador, ¿no? De la visión caudillística que tiene esta gente. Exactamente. La verdad es que está siendo un espectáculo muy, muy bonito, pero nada, nada raro teniendo en cuenta. Por aquí habéis dicho que dónde la han insultado por Twitter. A ver, es que ha sido una movida. Yo voy a irme un poquito más atrás. Porque para hablar de Vox y de sus crisis internas, que por cierto me he ido un momento porque me ha aparecido un vídeo de la Isla de las Tentaciones,
Disculpa. En fin, no sé si lo seguís el programa. Es una mierda de programa, pero es un reflejo. O sea, tú quieres un estudio sociológico, tenéis que ver esa mierda, por lo menos en un capítulo. Qué horror. Pues eso, pues mira, en verdad Vox es un poco como la isla de las tentaciones. ¡Tú ves normal! ¡Un coño en tu nuca! Pero en versión política. Porque es que prácticamente desde su fundación. Es más, su fundación, o sea, el pilar fundacional de Vox es una crisis interna. O sea, yo quiero recordar que Vox, por aquí dices en el chat, tengo demasiadas compañeras de trabajo adictas a ese programa. Es que es normal, o sea, la isla de las tentaciones es un poco, yo no lo veo, a mí me llegan trocitos y tal y me río y me lo comentan mis amigos y mis amigas. Pero, pero es un poco como la comida del McDonald's, ¿sabes? Sabes que es pura basura, pero te lo tragas igual. Pues esto es un poco lo mismo. Es como tu expareja tóxica. Sabes que no te conviene, pero tú ahí dando por culo. Pues eso. Vox, que se funda en 2013 por Vidal Cuadras y por la Cristina Seguí, entre otra gente, en prácticamente muy poquito tiempo sufrió una crisis interna brutalísima. De hecho, Vox, yo os invito a ver, de verdad, es un ejercicio de reflexión interna muy guapa. Veros cómo empezó ese partido y lo que estaba prometiendo. De hecho, Vox era un chiste. O sea, Vox lo utilizábamos como chiste muy al principio, precisamente por las cosas que prometía y por, claro, en aquella época que era una época muy 15M todavía, con muchas protestas y demás. Y que ser fascista da vergüenza. Exacto, ser facha da vergüenza. Ser facha da Que vergüenza y demás. Claro, Vox, ¿qué prometía? Vox se exponía en su momento como una especie de partido popular, un poquito más fuerte, ¿verdad? Y prometía transparencia, democracia directa. Sus estatutos estaban como muy, pues bueno, un poquito más democráticos que los del PP, ¿vale? O todo un partido de la nueva era, súper. Una especie de Ciudadanos un poco nacional, más nacionalista y más conservador y poquito más. O sea, esa era un poco la presentación de Vox, ¿vale? Vox reunió a toda la gente más conservadora y no liberal de la parte del PP, ¿no? Y reunió también a antiguos franquistas y antiguos radicales que se colaron ahí. Y lo que más prometía Vox en su momento, yo recuerdo, era el rollo este del terrorismo, ¿no? De ETA. O sea, era como uno de sus principales que dices, en un momento en el que ya prácticamente estaba desaparecida la banda o directamente desaparecida. También prometía mucho, también hablaba mucho de los nacionalismos, del independentismo, de la familia y tal, pero todo muy light. Y en apenas un año o dos, los de Abascal dieron el golpe, que fue cuando se fue la Seguí, se fue el Vidal Cuadras. Todo fue porque en 2014, cuando se presentaron a las europeas, se comieron un mojón. Porque, ojo, si llegan a sacar eurodiputados, igual a Abascal no lo conoceríamos de nada, ¿eh? Ojo. ¿Vale? Pero como se dieron la hostia, hubo una crisis y desde entonces, a partir desde que llega Abascal, de hecho tenemos un documento muy guay en nuestro sitio web, del que quizás saquemos algún vídeo, pero bueno, tenéis muchos libros, mucho material. Yo os recomiendo el libro de Xavier Rius, de los fascistas que nunca se fueron, os recomiendo Vox S.A., os recomiendo bastante material del que nosotros hemos sacado artículos, hemos sacado análisis súper interesante. Claro, sí, lo de las autonomías también, como comentáis en el chat. Y a partir de ahí, Vox poquito a poco se fue transformando en lo que conocemos hoy en día como un partido de ultraderecha en España de referencia, no solo en España, sino también en Europa y buena parte de América Latina. ¿Qué cambios fue haciendo Abascal y su equipo y que fueron provocando cada vez más y más crisis? Pues básicamente fue reduciendo a base de cambios de estatuarios, de asambleas un poco manipuladas, por no decir mucho, fue destruyendo la democracia interna del partido. Cada vez se volvió más autoritario, más centralista. Claro, la estrategia de que se organice por provincias y no por comunidades autónomas es algo que ha permitido mucho a Santiago Abascal tener todo el control. Todo tiene que pasar por la dirección central. De hecho, terminó eliminando las primarias internas. Es prácticamente el único partido que no tiene primarias. Porque yo juraría que el PSOE y el PP tienen primarias también. De hecho, hasta en Estados Unidos los dos grandes partidos tienen primarias. Pues en el caso de Vox, para seleccionar sus listas electorales, es completamente a dedo. Es que hasta el PP tiene primarias. El PP celebra primarias para elegir su cabeza de lista. Por ejemplo, a nivel local, tienen primarias para elegir su cabeza de lista. Luego sí que es verdad que el cabeza de lista es quien decide cómo
cómo va a ir la lista electoral. Pero bueno, son los afiliados los que deciden quién va a ser de cabeza de lista. O sea, está bien. Pues aquí no, aquí son los órganos ejecutivos los que toman las decisiones y a pastar. Y antaño Vox se componía de varias familias. Estaba la familia liberal, representada por Iván Espinosa. Estaba la familia más extremista, con elementos falangistas o antiguos nacionalsocialistas, encabezada por Jorge Buxadé. Y luego, pues, una más moderada, más entre medias, ¿vale? Que en principio eran los cuadros más afines a Abascal, que bueno, con ideas bastante diversas, ¿no? Que no encajaban ni mucho en un sitio ni mucho en otro. Pues poquito a poco se fue imponiendo la familia de Buxadé, Javier Ortega Smith y un largo etcétera, mientras, como ya recordemos, pues personalidades del ala más liberal como Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, se fueron yendo a tomar por el saco. Hola, Victoria, ¿cuánto tiempo sin veros? Pues esa es la movida. A medida que la gente cercana a Abascal y sus cuadros se iban aliando con el ala más radical, que por cierto también está Ignacio Garriga, iban surgiendo los enanos, porque al principio el liderazgo de Vox era muy coral. Es una cosa que, de hecho, comentábamos mucho aquí, de que Vox era un partido que se asemejaba mucho a Alternativa para Alemania, que se apoyaba sobre liderazgos colectivos y no sobre liderazgos únicos, que era una rara avis dentro de la ultraderecha a nivel mundial, que se basa en hiperliderazgos. Por ejemplo, si yo os hablo de la extrema derecha francesa, ¿en quién pensáis? En Marine Le Pen. Si os hablo de Italia, ¿en quién pensáis? En Giorgia Meloni. Claramente. Si os hablo de Hungría, ¿en quién pensáis? En Víctor Orbán. En Estados Unidos, Trump. En Argentina, Milei. Si os hablo de Alemania, ¿cómo se llama la pava? Yo a veces tengo que mirarlo, sinceramente. Sí, Alice Weidel. Vale. Exacto. Antes me acuerdo del de Países Bajos, el Geert Wilders. Otro que pasa al listado de líderes con peinados ridículos, por cierto. Que eso también va a ser digno de estudio en algún momento. Pero sin embargo, en Alemania han ido cambiando mucho también. Que por cierto, en Alemania, Alternativa para Alemania, también ha habido un proceso muy similar, donde el ala más liberal del partido y más moderada se fue a tomar por el saco para pasar a estar completamente dominada por el ala más extremista, y en el caso de Alemania con conexiones abiertamente nacionalsocialistas, con grupúsculos extremistas y violentos, que de hecho está bajo vigilancia del Estado precisamente por estas vinculaciones que están totalmente prohibidas en la legislación alemana, por lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Es inevitable que en ese proceso Vox no haya ido de crisis en crisis interna. ¿Qué pasa? Que mientras hay victorias electorales, importa poco. Puedes hacer purgas internas todo lo que quieras. Es más, lo hemos dicho aquí 1000 millones de veces. Entre 2019 y 2023, que fue la última legislatura de las elecciones locales y también generales, Vox perdió casi la mitad de sus concejales. ¿Por qué? No me refiero a que no hayan sacado buenos resultados, sino que los resultados que habían sacado, los concejales que habían salido, se les fueron casi la mitad. Ya sea por expulsiones, ya sea por abandonos, por ceses. Y qué casualidad que todas las crisis de liderazgo internas, encontronazos, que ha habido en todos y cada uno de los territorios, y podríamos citar mogollón: Badajoz, Murcia, Cantabria, donde dimitió prácticamente toda la cúpula. En Extremadura, o sea, llegó a estar completamente gobernada directamente desde Madrid, porque es que habían dimitido prácticamente todo el mundo. De Baleares no quiero ya ni comentaros la que tienen montada ahí. Es decir, hay crisis por todas partes. Todos, y bueno, y en Valencia también, todos critican exactamente lo mismo, que es que Vox funciona de manera totalmente autoritaria. O sea, critican varias cosas. Y pasaremos a Gallardo. Critican varias cosas. Lo primero, un centralismo exacerbado. Y ojo, porque vivimos en un país que, por mucho que tire para el centralismo la derecha, vivimos en un país con una cultura muy autonomista, muy regionalista. Y lo tenemos metido en la cabeza, que eso es una cosa muy buena. Es decir, un concejal de Vox va a mirar mucho más por su pueblo que por el país o que por lo que pasa en Madrid, de manera bastante intrínseca. Y yo lo sé también porque lo he visto. Y pasa con muchos políticos locales y regionales que han aprendido a mirar antes por lo que tienen cerca que por lo que hay en todo el estado. Eso no quiere decir que no les importe,
Pero es verdad que cuando tú a un concejal de Vox le dices, mira, oye, no puedes presentar mociones por tu cuenta, todo lo que comentes en redes sociales tiene que pasar por Madrid, todo el dinero de las subvenciones públicas vamos a buscar la manera de que vaya para Madrid también. Entonces al final, claro, el concejal de Vox dice, bueno, ¿para qué estoy yo aquí? O sea, al final no tiene ningún sentido. O sea, mi función aquí, ¿cuál es? Estar de palmero, solamente levantar la manita, leer los argumentarios y ya está, que hay mucha gente que lo hace. Pero esa disciplina centralista que tiene Vox, y que sería muy normal, por ejemplo, en Francia o en otros países donde el centralismo es más la norma, pasa un poco, por ejemplo, también igual en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay disciplina de partido. Ahora parece que el Partido Republicano tiene un poco de disciplina, pero porque se han cargado a los disidentes. Pero es muy normal que el congresista de un estado mire por su estado antes que por Estados Unidos. De hecho, el gobierno federal, pues bueno, lo ven más como una intromisión que otra cosa. Entonces, aquí nos pasa un poquito lo mismo. Igual que en Suiza tenemos una cultura en Rusia también pasa, muy descentralizada. Entonces, esa imposición de ese centralismo no va a funcionar en la vida mientras perdure ese tipo de cultura. Y en Vox, por mucho que se empeñen en hacer esa jerarquización bestial, es que no vale para nada. Luego, ¿qué otras críticas se han dado? Más allá del hiperliderazgo, el centralismo y el autoritarismo, que Vox funciona como una máquina de hacer dinero para sus líderes. De hecho, Vox reconoce en sus cuentas que cobran sobresueldos. No lo dicen en la declaración de bienes del Congreso, muy buena parte de la mayoría de los que tienen representación política, no lo dicen, o algunos lo dicen y otros no, o de manera velada, pero en la memoria publicada en su página web y la que presentan al Tribunal de Cuentas, reconocen que se llevan de media unos 50.000 pavos cada uno de las arcas del partido. Luego dan dinero para la Fundación Disenso, que también hablaremos en algún momento. Hemos subido un vídeo, por cierto, muy bueno, que lo ha hecho Juanfran, hablando del entramado político, económico y mediático, sobre todo, que impulsó a Vox y que es el que le suelta todos los meses a la mujer de Abascal un dinerillo, unos 60.000 y pico euros al año. ¿Por hacer qué? Pues no lo sabemos exactamente, en teoría por cosas de comunicación. O sea, es una pedazo de mafia que lo que hace es absorber pasta por un tubo. Están ahí para ganar pasta. Y a la Fundación Disenso le plantan unos 2,5 millones de euros al año, a pesar de los malos resultados de Vox. Que esto es una cosa que se ha criticado también en Andalucía y en muchas autonomías, que a pesar de que han empeorado los resultados, se han dado de baja afiliados y por lo tanto los ingresos se han reducido bastante, Vox es el partido en Andalucía que más personal contratado tiene. Tanto que critican los asesores a dedo, las contrataciones a dedo del gobierno, no sé qué, no sé cuántos. Y toda la estructura que tiene montada Vox es para chupar la pasta del Estado. Y sobre todo, una cosa muy grave que hemos indicado aquí y que han denunciado mucha gente que se ha ido de Vox, más allá de gente que se ha dado cuenta de que son unos homófobos, unos racistas y todo esto, es que las subvenciones públicas de los ayuntamientos, para lo que se llama fondo de grupo, que para lo que sirve, según la ley y según los reglamentos de la inmensa mayoría de los ayuntamientos, es para el funcionamiento del concejal, pues para grapas, para carteles, para publicidad, es decir, para que pueda funcionar en igualdad de condiciones con el resto de partidos políticos. Claro, como tú puedes hacer facturas por servicios externos, por ejemplo, yo soy concejal y recibo 200 o 300 euros de subvención pública, pues si necesito contratar a un abogado para lo que sea que tenga que ver con mis funciones como concejal, lo puedo pagar de ese dinero. O en formación, o en charlas, pues no pasa nada. Yo como Vox te ofrezco esos servicios y para mí... Y lo que se ha criticado es que eso es irregular, porque ni está claro que ofrezcan esos servicios. Bueno, por no hablar del tema del merchandising, por no hablar de financiación irregular que han tenido por utilizar donaciones para fines que no tocaban. En fin, y suma y sigue. O Ignacio Garriga, que admitió públicamente, y lo reconoció el Parlamento de Cataluña, que utilizaba dinero público para sus gastos personales. Para la peluquería, para la lampa del niño. Como si él no cobrara. Ignacio Garriga, que cobra de la autonomía, ¿vale? De su sueldo de diputado. Cobra además un plus por portavoz, creo recordar. Y el sobresueldo que le paga Vox, pues aún utiliza el dinero público para pagar sus gastos personales. Que eso ya, evidentemente, no lo hace porque le han pillado. O sea, es que más cara que espalda. Entonces, ¿qué pasa?
Evidentemente, mucha gente, y yo sé que os vais a reír muchos, pero hay gente que se traga el cuento de Vox, que se lo traga. Que si yo te digo que Vox no es racista y no es homófobo, sino que es español muy español, hay gente que de verdad se lo cree. Y si yo te digo que Vox no es corrupto y es honesto y es transparente y es justo, hay gente que se lo cree. Entonces, en ese proceso de meterse en la rueda, ve lo que hay y sale espantada. Y ahí ha habido un montón de crisis y un montón de fugas como las que os he ido mencionando. Como la Macarena Olona, como el Iván Espinosa de los Monteros, como Rocío Monasterio. Bueno, Rocío Monasterio no recuerdo ahora si sí o si no. Rocío Monasterio dimitido como diputada y como todo. Exacto, Rocío Monasterio también se puede decir. Toda la gente que conformaba el equipo de Vox más conocido se han ido. Y además, sinceramente, yo no comulgo en nada con ellos. En nada. Pero sus críticas me parecen muy razonables. O sea, es gente que me cae fatal, que ha hecho lo peor, que en fin, que da asco. Pero yo escucho a nivel ideológico y todo esto, quiero decir, yo como persona no me voy a meter. Pero yo les oigo criticar a Vox y digo, hombre, es que, uno, es muy raro que todos coincidan en lo mismo, súper raro. Y luego, ostras, es que en verdad yo entiendo esas críticas. Y encima, la mayoría son súper prudentes criticando. En plan, oye, mira, es que esto, pues no me parece bien. O sea, no me parece bien que todo el liderazgo. Luego, por supuesto, pueden haber luchas de poder, rencillas personales, pueden haber mil mierdas. Pero igual que las hay en muchos partidos. O sea, Podemos, por ejemplo, también ha sido un ejemplo de ello. Sumar, PSOE. Eso lo hemos visto en todas partes. Pero lo de Vox llega a un nivel estratosférico. Y es porque es una puñetera dictadura desde dentro. Y al final hemos llegado a lo de Frink. Efectivamente. Porque la cuestión aquí también es ¿por qué se ha ido Juan García Gallardo? Exactamente. Porque esto es muy interesante, ¿vale? Es decir, si nos vamos a un par de días antes de la dimisión de Juan García Gallardo, hay dos procuradores de Vox en Castilla y León, ¿vale? Ana Rosa Enrando y Javier Bernardo Teira. Estos procuradores lo que hicieron era un manifiesto donde pedían más democracia interna, ¿vale? Es decir, que el poder estuviera algo más repartido en Vox, que se pudiera votar, etcétera. ¿Qué hizo la Comisión Ejecutiva Nacional? Es decir, el órgano de máximo poder de Vox, cargárselos. Mandó un escrito, ¿vale? Para que fueran cesados como cargos de Vox, ¿vale? Como cargos que ya separados del partido. Ellos mantienen el acta, porque el acta, como ya sabéis, es individual. Y aquí entra lo interesante. ¿Qué hizo Juan García Gallardo? Pues resulta que Juan García Gallardo no firmó el escrito donde pedía cesarlos. Lo firmaron todos los procuradores de Vox, menos Juan García Gallardo. Y 2 días después, dimite. La dimisión de Juan García Gallardo, también él ya ha dejado caer que era la espada a la pared, ¿vale? Es decir, parece que habló con Ignacio Garriga, el actual secretario general, y le dijo que o dimitía o lo cesaban, como él quisiera, ¿vale? Todo muy de Vox. Entonces, parece ser que por eso ha decidido irse. Y esto nos lleva un poco a qué es el Comité Ejecutivo Nacional, qué está pasando en la interna de Vox, qué pasa con el autoritarismo interno, porque es todo bastante loco. Santiago Abascal ahora mismo tiene como un muro a su alrededor de gente que son sus personas de confianza, que son las que hablan por él. Y las que hablan por él son Kiko Méndez Monasterio, Gabriel Ariza y Jorge Buxade. Ya está. ¿Vale? Bueno, lo de Jorge Buxade más o menos. Pero, ¿sabéis quiénes son? Kiko Méndez Monasterio es su gran asesor de mucho tiempo. Fue asesor oficial hasta 2021. Ahora está como en otras cosas, pero sigue estando en todos los chats de mando internos del partido y sigue siendo una persona a la que todo el mundo le tiene mucho miedo. De hecho, Rocío Monasterio, antes de irse de Vox, lo que empezó a enfrentarse a Kiko Méndez Monasterio, que fue como el final, porque ya a partir de ahí le hicieron la cruz, ¿vale? Luego, Gabriel Ariza, ¿quién es? Gabriel Ariza es el hijo de Julio Ariza, dueño de Intereconomía. Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza, los dos tienen una empresa conjunta que es Tizona Comunicación, que es una consultoría que ha facturado más de 3 millones de euros a Vox en estos años por hacer discursos, llevarle a las redes, etcétera, etcétera. Un negocio montado que tiene la familia Ariza gigantesco, como explico en el vídeo,
ya que hay varias empresas más que prácticamente viven de Vox, que son Estrategia no sé qué SL, o Lepanto, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo así nombres que ya se puede intuir la ideología de los que las han formado. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, ocurre que estas personas han formado un muro alrededor de Abascal. Y sabéis que a Abascal hay varias cosas que no le gustan y una es trabajar. De verdad, Abascal es un líder vago hasta para la vida interna del partido, ¿vale? Es decir, le gusta que le obedezcan, pero él no está muy metido en lo que ocurre en el partido. Más bien se lo hace su gente, o sea, que deciden un poco por él y de hecho le protegen un poco del resto de cosas, ¿no? Él está muy bunkerizado. Es decir, no permiten prácticamente que se hable con él, ni que se cuestionen, ni mucho menos sus decisiones. De hecho, García Gallardo, pese a lo mal que nos pueda caer, tiene una cosa que es cierto, que es que siempre ha sido muy señorito y siempre ha sido muy respondón y muy faltoso y siempre ha sido muy soberbio. Y esto ha sido en parte su caída, porque hay una cosa de la que le acusan, que es de lo mismo que le acusaban a Macarena Olona, que es que tenía voz propia. Y esto en Vox se ve fatal. Es decir, en Vox solo puede haber una voz, que es la de Santiago Abascal, las órdenes que salen del CEN, que puede hacerlas él o las puede hacer estas personas que os he dicho, pero vienen en su nombre, y todo el mundo tiene que asentir y callar. De hecho, de lo que se quejaba García Gallardo, que ya había mostrado un malestar interno, es que no había debate en el Comité Ejecutivo Nacional. De hecho, si decías algo contrario a la versión oficial, te hacían la cruz inmediatamente. Y esto ya lo mostró él como un malestar que tenía. Y claro, esto, pues bueno, ha seguido más. Y luego hay varias personas que, como dicen, que están prácticamente para obedecer las órdenes, entre ellas Ignacio Garriga, el actual secretario general, que es básicamente, pues bueno, un hombre de paja, que está ahí pues para obedecer y seguir las órdenes y decirle que sí a todo, a Santiago Abascal y a la cúpula de las sombras. Y este ha sido un poco el asunto, ¿no? Estos enfrentamientos, esta bunkerización y demás alrededor de la cúpula y del Comité Ejecutivo Nacional. Este Comité Ejecutivo es el que os ha dicho, os ha contado Adrián, que se queda prácticamente todo el dinero de Vox. Es decir, todas las cajas provinciales, los concejales y todo esto tienen que mandar casi todo el dinero a Madrid. Y esta gente prácticamente se lo reparten sobre sueldos y ya está. ¿Vale? En muchos casos, o sea, son los declarados. De bonificaciones de 30.000, 50.000 euros anuales y se lo gastan como quieren. Por ejemplo, uno de los grandes gastos de Vox es transferir dinero a la Fundación Disenso, que nadie sabe muy bien qué hace hoy a día la Fundación Disenso. Te monta charlas, te monta tal, pero poco más. Lo que no ha parado es de contratar personal y hacer que Santiago Abascal sea el presidente vitalicio de esa fundación. Disenso lleva, si no recuerdo mal, lleva el periódico de la Gaceta de la Iberosfera. Efectivamente. Y luego de vez en cuando pilla subvenciones públicas. Lleva la Fundación Disenso, lleva a la Gaceta de la Iberosfera, como estaba comentando, que es el periódico de Vox, básicamente. Y luego de vez en cuando, como fundación ligada a un partido político, recibe subvenciones públicas tanto del Congreso como de Europa. Y las utiliza normalmente, bueno, las últimas veces que entré y lo vi, en hacer estudios, informes de mierda para apoyar sus tesis discursivas. Pero vamos, de hecho creo que hizo un estudio para demostrar que el cambio climático no existía. Y luego también hizo un vídeo propagandístico en contra de Lula da Silva para Brasil, para apoyar a Bolsonaro. Y creo que ha hecho alguna cosita más, pero ya no me acuerdo. Y siempre con dinero público. Con dinero público. Unas becas para líderes de la Iberosfera, que era traer esa gente de América Latina muy facha, ¿vale? Y pagarles la estancia y pagarles algo al mes por estar aquí. Vamos. A mí me hace mucha gracia lo de la ultraderecha y el globalismo, porque es que no hay nadie más globalista que la ultraderecha. Es decir, no existe a día de hoy espectro ideológico que tenga una relación global más intensa que la extrema derecha. No existe. Y todos gastándose el dinero en hacer conferencias para verse, en traerse gente a sus países desde otro lado para que den conferencias. Es una auténtica locura el nivel de integración internacional y global que tienen, todo con un plan global de cómo debe ser el mundo y cómo deben ser las cosas. Sí. De hecho, tenemos un par de colaboradores que están investigando la
la estructura de Revuelta y de Vox y su funcionamiento interno. Y seguramente saquemos alguna publicación, algún vídeo al respecto, no sé cuándo, pero la idea es hacerlo y es flipante. O sea, quiero decir, no se puede decir que estén mal organizados, pero claro, tienen mucha pasta detrás también. ¿Vale? Es decir, cuando el dinero fluye con facilidad, es mucho más fácil que todo salga. De hecho, algo que decimos aquí un montón de veces es que para la cantidad de dinero que mueven y la cantidad de altavoces mediáticos que tienen, lo raro es que no somos ya todo el mundo nazi. O sea, es increíble que pese a toda la maquinaria y a toda la grasa y la gasolina que le ponen, a toda la maquinaria del odio, las hostias electorales que se meten. Y lo poco que convencen muchas veces. Aunque es verdad que algo que también seguramente comentaremos o en algún vídeo, en algún análisis más pronto que tarde, es el tema de cómo Vox es verdad que ha subido en las encuestas, sobre todo entre la gente joven. De hecho, antes de que pasara lo de Gallardo, que me parece que es más importante que lo otro, ¿no? Poder comentar estas cositas, queríamos hacer una pequeña tertulia sobre por qué se vota a la extrema derecha y todo esto. Pero bueno, lo trasladaremos a charlas o a vídeos. Bueno, es un tema del que no nos vamos a escapar. Así que lo iremos tratando. Que por cierto, inciso, aprovecho para que a través de nuestras redes sociales o a través de Twitch nos digáis temas para vídeos que os puedan molar. Porque normalmente hacemos vídeos muy enfocados en cuestiones de actualidad, pero también queremos hacer vídeos abordando temas más amplios y más atemporales. Así que nada, os animamos en ese sentido a que participéis y también os deis recomendaciones, consejos, etcétera. Efectivamente. Pues bueno, un poco esto con García Gallardo y Vox, ¿no? Y la verdad es que no podemos olvidar cómo Vox ha perdido un montón de pesos pesados en lo que es los últimos 2 años. Es decir, los últimos 2 o 3 años ha sido una auténtica sangría. Es decir, por un lado, estamos hablando de gente de primera línea, como Iván Espinosa de los Monteros, que dimitió también asqueado, de Macarena Olona, de Rocío Monasterio, que es verdad que ella estaba un poco aislada cuando tal, pero había, pues eso, estaba ya muy laminada. Luego, toda la ala liberal, es decir, hablamos de Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real. Luego, dimisiones de gente que estaba en auge, ¿no? Como por ejemplo Carla Toscano, ¿no? En el que de hecho fue la que peleó con Irene Montero y no sé qué, y de repente un día dimitió. Juan Luis Stegman. La verdad es que es curioso que empiezas a decir apellidos y españoles te salen pocos, ¿eh? Que Toscano. ¿Vale? O sea, te salen poquitos, la verdad. Y la verdad es que es una auténtica sangría, ¿no? Y como decíamos antes de que el Vox era como un partido que parecía muy coral, que la verdad es que no. Es decir, puede haber muchas caras, pero voz solo hay una, ¿vale? La de Santiago Abascal. Ahí no hay más voces. Sí, y de hecho Ortega Smith también está muy laminado, ¿eh? Creo que sigue, no sé si sigue en el Comité Ejecutivo Nacional, creo que sí, pero como que le hacen bastante el vacío. De hecho, hay que recordar cómo Espinosa de los Monteros tiene un grupo, ¿no? En el que hay cargos de Vox y excargos, y cómo Ortega Smith fue a la cena que organizaron, Ortega Smith y la gente. Claro, la orden desde el Comité Ejecutivo Nacional es que todos fuera de ese chat, ¿vale? Que no puede haber nadie, pero la mayoría de gente se negó a abandonarlo. No sé cómo estará ahora la cosa. Sí, hubo ahí como un tímido intento por parte de Rocío Monasterio con la plataforma esta, con el partido este de Cambiemos Juntos o Cambiando Juntos o Caminemos Juntos, ahora no me acuerdo. El partido este que no se comió una mierda. ¿El de Olona? El de Olona, sí, el de Macarena Olona. De, por un lado, aunar, porque Vox ha tenido un montón de decisiones, Tu Patria, Valores, bueno, unos cuantos partidos. Y quería un poco como, bueno, Juntos por el Cambio, quería un poco como reunirlos a todos, ¿no? Y encabezar una suerte de alternativa política que le hiciera sombra a Vox. Y no sé si llegó a querer contar con Iván Espinosa de los Monteros, pero al final, pues eso quedó en nada, porque además no tuvo tirón. Durante un tiempo sí que es verdad que Olona estaba siendo un poco la comidilla, ¿no? Que se hablaba mucho de ella, de sus reuniones, de sus viajes a América Latina,
a Panamá y todo esto, y de repente, tras su fracaso electoral, pues ha desaparecido prácticamente. Creo que hace poquito sí que salió una entrevista suya, que de hecho la pusimos aquí un fragmento, cuando analizamos el vídeo de Begoña Gerpe, pero poquito más, se dedica a tirar mierda contra Vox y hablar de lo que todo el mundo debe de hacer y lo que ya no hace. Y ahora parece, como estáis comentando por el chat, que ese intento de aunar a todos los sectores de la ultraderecha descontentos con Vox lo está recogiendo Alvise Pérez, que desde luego, si alguien tiene que recogerlo o si alguien puede estar dispuesto a hacerlo, es Alvise. Y hace poquito, bueno, yo quiero recordar que Alvise es muy amiguito de Vito Quiles y de según qué elementos bastante radicales y fanáticos de la extrema derecha española. Es muy cercano a España 2000, por ejemplo, y a otros sectores así, pues bueno, de dudosa procedencia. Además, es muy cercano a Dani Esteve de Desocupa, que tampoco destaca precisamente por ser moderado. Que por cierto, hace poquito Dani Esteve de Desocupa dijo que se iba a postular políticamente y no ha vuelto a decir nada más. Esto puede ser una señal de o bien que va a formar un partido político, o bien se va a presentar o con Vox o con Alvise Pérez, con su partido se acabó la fiesta, no sé cómo está el tema este, pero sí que Alvise le está metiendo muchísima caña a Vox y bueno, y ha dicho que luego lo analizaremos también, que quería recoger ese testigo, ¿no? Dejado por Macarena Olona, no lo ha dicho así, pero bueno. Pero sí que le ha pedido, sí que se ha ofrecido a la gente descontenta de Vox a sumarse a su iniciativa. Cosa que en fin, en fin, podría suceder. Sí. Y es que ese es un poco el tema, ¿no? Es decir, por un lado tenemos a Alvise, ¿no? Que podría coger algo de voto de Vox, solamente que, claro, tras la última crisis que tuvo, con eso de que, bueno, de financiación ilegal, tío, además, antes de salir como diputado, que dices, no sé, es como la corrupción más rápida de la historia, pues ya que se quedó bastante tocado, ¿no? Pero lo que sabemos es que Espinosa de los Monteros está como moviéndose entre bambalinas. Nadie sabe exactamente para qué, ¿vale? Se especula mucho. Por un lado, lo que se especula es... Con la vivienda. Exacto, con las viviendas seguro, ¿vale? Se está especulando, una, que quiere montar otro partido, un partido que se a caballo entre Vox y el PP, o un partido quizás como Vox, pero liberal, es decir, un estilo libertariano, mejor dicho, digamos liberal, que además en el contexto europeo es otra cosa, ¿vale? Libertario, perdón. Y él lo quiere hacer quizás algo más libertariano, ¿no? Algo ya de fuera todo. Y esta es una de las posibles teorías. Otra teoría que se está comentando es lo de montar una especie de think tank con Albert Rivera, el moderado. Todos los centristas, por alguna razón, han acabado o en Vox o con gente de Vox. El centro puro. Y claro, Alvise se ha ofrecido porque ha dicho: Iván, no pierdas el tiempo haciendo durante un año un think tank y tras eso montes un partido, ¿vale? Porque para eso ya estás Alf, que además es un partido que no está muy definido. Entonces le ha ofrecido a Espinosa de los Monteros encabezar la lista por Madrid. Ahí es nada. O sea, incluso le ha ofrecido encabezar la lista. Una cosa que me ha extrañado mucho. Yo no sé si es que ve que su futuro judicial no está nada claro, ¿sabes? O que prefiere seguir como eurodiputado o qué pasa exactamente. Pero bastante revelador. Yo particularmente, si Espinosa de los Monteros presenta un partido, creo que no se come nada. La verdad es que el público de Vox es bastante fiel y no sé yo si hay una opción, o sea, hay un espacio para otra formación de extrema derecha, la verdad. Que además el sistema español castiga bastante, ¿no? Esa división, como ya analizamos el otro día, con el caso de Daniel Esteve, que quería presentar otro partido, ¿no? Y decíamos cómo castiga el sistema español. Entonces, la cuestión es esa, ¿puede que Espinosa monte otro partido? ¿Puede que monte algo con liberales y gente echada y gente que echaron de Vox? Podría ser una cosa.
yo no le veo mucho recorrido. Es decir, tendría que tener apoyos de atrás. Otra cosa es que se junte con Albert Rivera, porque Albert Rivera se decía, bueno, que esto era un plan suyo, que su plan era volver a la política. ¿Vale? Es decir, Albert Rivera pensaba que él podía salir de la política y luego volver. Y en cambio eso en España está como muy mal visto. Es que hay otros países en los que sí que pasa. Que la gente se va y luego pues como que más adelante vuelve. Y esas cosas. Pero aquí en Europa, o sea, perdón, en España mejor dicho, como que eso se ve muy raro. Es en plan, si te vas, ¿vale? No, no vuelves. Entonces estamos un poco en esas, ¿no? Y yo creo que es interesante porque en Vox también tienen cierto miedo, porque es verdad que si desapareciera otro partido, a lo mejor no se comen mucho, pero la verdad es que les puede romper bastante, ¿sabes? Les puede laminar el voto como hace Salf. Claro, se acabó la fiesta, es verdad que dio la sorpresa con 3 eurodiputados, entonces ahora mismo sí que es una alternativa a la gente que vota esta basura para, si estás muy descontenta con Vox, pues votar al Vice. Lo que yo no entiendo muy bien es qué ofrece al Vice que no ofrezca a Vox, y de hecho al Vice no deja de caer en las encuestas. Pero le daban al principio un 3,5% y escaños, 2 o 3 escaños en el Congreso, y desde hace poco no le dan nada, alrededor de un 10%, y seguramente que no llega a entrar en el Congreso, como mucho puede entrar con uno, a costa de quitarle muchos votos a Vox, aunque es verdad que Alvise ha bebido mucho de la abstención, pero claro, yo no entiendo muy bien qué es lo que vende Alvise. O sea, Alvise lo que vende, o lo que aparenta vender, es que no forma parte de lo que llama partitocracia, que no forma parte de esas oligarquías, que es como el verdadero antisistema. Pero a la hora de la verdad, su agrupación política es totalmente autoritaria y unipersonal. O sea, sin estructura, sin, o sea, es puro marketing, puro humo, en base a un discurso político populista. O sea, que para mí tiene las patas mucho más cortas que Vox. Y encima, en el momento en el que ha entrado en las instituciones, su funcionamiento político no dista mucho de formaciones políticas como Vox. Ya con casos de opacidad a la hora de declarar las cuentas, con el tema este del dinero donado por Crypto Spain, o sea, ya con un montón de escándalos a sus espaldas y con un montón de juicios pendientes, o causas judiciales que se tienen que resolver todavía. Entonces no es entendible qué tipo de partido quieren montar. Y luego aquí hay muchos elementos que no me cuadran. O sea, yo a Albert Rivera no lo veo con Daniel Esteve, tampoco lo veo con Alvise. Es decir, dentro de la ultraderecha hay ramas, corrientes y niveles y jerarquías. Y entre sí se llevan a matar, como estáis diciendo por el chat. Y luego en la izquierda las que nos llevamos a matar, ¿no? O sea, es que dentro de la ultraderecha pasa lo mismo. O sea, en general, un nacionalsocialista, digámoslo así, clásico, de pura cepa, ¿vale? Seguramente se lleve fatal con el cojo, con José Luis Roberto Navarro de España 2000. Se lleve fatal o, bueno, o se toleren. Porque el nacionalsocialista con el facha español normalmente se llevan regular. Aparentan llevarse bien, como un comunista trotskista y un comunista stalinista. Pero en el fondo se llevan bien. Entonces, claro, casar eso en una formación política que normalmente destaca por hiperliderazgos o por una cara muy visible, es complicado. Es muy, muy, muy complicado articular eso, y sobre todo cuando ya hay una alternativa política como Vox, que lo más probable es que el voto útil conservador se vaya ahí, vaya a esa dirección, o incluso el PP aproveche la coyuntura, aproveche estas hostias, y como hizo el PSOE con Podemos y Sumar, aproveche y el bipartidismo pues regrese. Y ya está. Y es que tiene pinta de que es verdad que Vox ha vuelto a subir, pero claro, tal y como sube, puede volver a bajar en las encuestas con estas crisis y con estas movidas. Entonces, no sé yo, lo que pasa es que sí que es verdad que la mayoría una buena parte del voto nuevo joven está yendo a parar a Vox y no al Vice, y por eso estamos viendo esa subida, que tampoco es muy grande, ¿eh? O sea, es una subida que ha tenido Vox a nivel de intención de voto que está muy por debajo de sus mejores resultados. O sea, Vox se pegó la hostia electoral bajando a 30 y pocos diputados que creo que tienen ahora, y creo que con los resultados que sacarían según los sondeos
no llegaría más allá de los 40 o alrededor de 40. Los 52 aquellos que tuvo en aquel momento, eso vamos, no lo va a volver a alcanzar, pero ni de puta coña. Y como cerca de las elecciones empiezan a aparecer proyectos políticos que le hagan la competencia, ya veremos. Ya veremos lo que pasa. Lo que sí que está claro es que el funcionamiento que tiene Vox, de esta manera tan autoritaria, purgando a la peña, funcionando como una máquina de hacer dinero, no generando una estructura que resuelva problemas, ¿no? Que se base simplemente en un discurso populista y vacío, o aprovechas el tirón que te da el contexto, las circunstancias, o estarás relegado a ser tercera o cuarta fuerza hasta que alguien te barra por la derecha. Esto es así. O sea, o llegas al poder rápidamente y te afianzas, que eso lo hemos dicho aquí un montón de veces, o no hay tu tía, ¿vale? O ganas por la vía del liderazgo o por un proyecto político que según el contexto te sirva. Como ha hecho Donald Trump, por ejemplo, que perdió y ha vuelto. Pero bueno, son contextos muy particulares. También es que el contexto político de España es muy, en fin, muy singular también. Pero bueno, estas son un poco las herramientas con las que vamos a jugar. Y ahora aquí la duda que podríamos plantear para ir finalizando es ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con Gustavo Frings? ¿Qué va a pasar con Vox? Que ya ha reaccionado, perdón, atacándolo a dolor. Bueno, todo el mundo ha atacado a Vox a dolor, aprovechando la coyuntura, que es normal, ¿vale? Pues se lo merecen. Pero vamos, es que está siendo un puñetero circo, la verdad, sinceramente. La verdad es que sí. La verdad es que, una, ha sido un circo. Dos, yo creo que García Gallardo va a dar más que hablar los próximos días. Mira a mí que no se va a quedar callado. Es decir, que haya ido a la COPE a hablar es bastante revelador de que no va a aguantar de que le echen mierda, porque básicamente lo que ha hecho Vox es activar a todo su ejército de bots, de cuentas de redes, de cuentas falsas para atacar a Gallardo, ¿vale? Esto lo podéis ver, podéis ir a su cuenta de Twitter a verlo. Vais a la cuenta de Juan García Gallardo Frings y veis cómo empieza a discutir con gente. De hecho, esto es bastante revelador, ¿vale? Una cuenta de estas verificada de Twitter le ataca y le hace un comentario. Y Gallardo le dice: Kiko Méndez, no estoy hablando contigo. ¿Vale? Porque sabe que son los bots del partido lo que le están atacando, ¿vale? Son las cuentas a sueldo del partido las que le están pegando tortas. Y esto es bastante revelador, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo lo del partido de Espinosa no acabo de verlo. Me parece, ojo, que sí que podrías pasar, pero yo creo que es muy mediación del Partido Popular. Porque esto es una cosa. Vox, ¿por qué sube? ¿Vale? Vox sube por varias razones. Por méritos propios, no. Porque si os fijáis, Vox está como yo lo veo en un segundo plano constante. Como que saben que si hacen demasiado ruido, la gente no le gusta lo que hacen y están ahora como entre acobardados diciendo tonterías. Pero claro, es que el PP, Feijóo, es Feijóo y da lo que da ese hombre. Creo que no para desde que apareció, ¿vale? Que alcanzó su pico de popularidad, no ha parado de bajar en todas en las opiniones de candidatos. Pero lo que es más grave, está muy bajito en valoraciones dentro del público de derechas. ¿Vale? Que toda la gente de ellas, claro, querría Ayuso y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, como ese liderazgo como que no acaba de coger el voto de la derecha, pues Vox puede hacer algo. Y Alvise, que estaba llamado un poco a recoger ese voto castigo, ese voto de gente que quiere renovarse y tal, claro, después de que lo pillen con lo de la financiación ilegal, pues poca cosa, ¿sabes? Muy poquita cosa. Entonces tenemos este panorama, ¿vale? Tenemos este panorama y es muy llamativo, ¿no? Que con todos estos recursos contra un gobierno en minoría que no puede prácticamente aprobar nada, estén tan hechos polvo. Aquí hay una frase que siempre me gusta recordar porque es que es muy cierta, que es que el poder desgasta a quien no lo tiene. ¿Vale? Tal cual. Por eso está ahí Perro Sánchez aferrándose, ¿vale? A la Moncloa, porque es verdad que, aun estando en situaciones muy fastidiadas,
Si os fijáis, han sido el resto los que han ido cayendo, ¿no? ¿Vale? Cuando el resto lo único que tenía que hacer en algunos casos era esperar y seguir haciendo la misma estrategia, ¿no? Entonces esto es un poco lo que tenemos. Entonces estas son las conclusiones. Yo creo que hemos dado un buen repasito a lo que está el conflicto de Vox, ¿no? Hemos hecho un poco de salseo. Hubiera molado también entrar un poquito más en el tema de los Ariza, porque tienen, como ya hemos comentado aquí más de una vez, toda una serie de negocios súper turbios alrededor de Vox. Tienen un montón de empresas que viven de Vox y ya está. Esto, lo rentable que le salió a Julio Ariza dejar que Intereconomía fuera el altavoz de Vox al principio, cuando no eran nadie, que ahora el partido se está devolviendo, pero de sobra, ¿eh? O sea, ya te digo que en el vídeo este que he hecho sale bastante bien explicado todo el tema, por si quieres echarle un ojo.